estimados compañeros, muy buenos días. Quisiera darles la cordial bienvenida a nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Caussay al 11º seminario de la Escuela de Formación Suma Caussay. El tema del día de hoy se va a tratar sobre jurisprudencia indígena, mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Mariana Yumbay. Ella es del pueblo Huaranca de la provincia de Huaranda. Su formación académica y de trabajo es doctora en Derecho por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Simón Bolívar y la Flaxo, docente en la Universidad Andina y la Flaxo. Dentro de su trayectoria también es especialista en derechos colectivos y procesos de organización comunitaria, ex jueza de la Corte Constitucional. Esperamos que los conocimientos académicos y filosóficos que la doctora Mariana nos puede compartir en este seminario sea de mucho apoyo para cada uno de los participantes y así también todo lo que aprendemos ahora podamos replicar en cada una de nuestras organizaciones y comunidades. Compañeros y compañeras, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy sobre, si bien es cierto, el título es jurisprudencia indígena, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la jurisprudencia? Entonces, la jurisprudencia es el conjunto de decisiones, ¿no es cierto? O el conjunto de resoluciones que se dictan, en este caso, hasta ahora, ¿qué es lo que ha habido? La jurisprudencia en el sistema de justicia ordinario, ¿no es cierto? Es todas las sentencias que dictan los jueces ordinarios, ¿no es cierto? Los jueces, por ejemplo, básicamente los de la Corte Nacional de Justicia, y ese es más como jurisprudencia. Eso sirve, ¿para qué se hace como una recopilación de estas decisiones? Para, en casos similares, basarse en esos y no desviarse, ¿no es cierto? ¿Qué tal en un punto resolvieron de una forma y resulta que llegó después de unos 2 o 3 años un caso similar? No pueden irse saliendo de esa decisión que ya hace 2 o 3 años dictaron, sino que tienen que seguir la misma línea jurisprudencial que se dice, ¿no es cierto? Entonces, eso hay en la justicia ordinaria. Eso mismo habría en la justicia indígena, ¿no es cierto? El hecho de que tenemos la posibilidad nosotros también de hacer lo que es la jurisprudencia indígena. Eso implica que es recoger todas las decisiones, ¿no es cierto? O sería buenísimo sistematizar, por ejemplo, sistematizar todas las decisiones y tener ahí, ¿no es cierto? Aunque en la justicia indígena yo digo difícilmente que vamos a repetir, ¿no es cierto? No vamos a resolver de la misma forma como hemos resuelto anteriormente, porque hasta donde yo he visto, cada decisión se basa en la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la jurisprudencia indígena? Como digo, son todas las decisiones que se dicten al interior de nuestras comunidades. Sí, la vez anterior ya habíamos hablado de que hay, a partir del reconocimiento como un Estado plurinacional, se da paso a la vigencia de un pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Pero ¿qué más implica el Estado plurinacional? Ya decíamos el reconocimiento de la pluralidad cultural, ¿no es cierto? Por este mismo hecho de que se reconoce los diversos pueblos y nacionalidades. ¿Qué más habrá? Pluralidad, ya decía la compañera, ¿no es cierto? Pluralidad lingüística, ¿no es cierto? ¿Por qué será la pluralidad lingüística? Hay varios idiomas, ¿no es cierto? Si nosotros nos encontramos con los compañeros shuaras,
no vamos a entendernos porque ellos hablan otro idioma. Pues no es cierto, entonces hay otros idiomas. Hay alrededor de 14 idiomas más el castellano o el español, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay ese reconocimiento de la pluralidad lingüística, ¿no es cierto? ¿Qué más habrá? Pluralidad religiosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay la misma Constitución, como revisábamos la vez anterior, se reconocen las diversas prácticas de espiritualidad, dice, ¿no es cierto? O sea, no hay, hace años atrás, si nosotros vamos a revisar la Constitución, vamos a encontrar que solo se reconoce a la religión católica en la misma Constitución. Ahora ya no. Ahora dice, se reconocen las diversas formas de espiritualidad. Entonces, puede ser católica, evangélica, mormona, bueno, un montón de religiones, pero también se reconoce nuestra práctica de espiritualidad, ¿no es cierto? Nuestra propia religiosidad, que como decíamos la vez anterior, a quien adoramos o a quien rendimos reconocimiento y todo es al sol, a la luna, a las montañas y así, ¿no es cierto? Lo que en el resto de las religiones hay un Dios y todo, las vírgenes y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso significa la pluralidad religiosa. Y así podemos ir mirando que hay una pluralidad en los diversos ámbitos, ¿no es cierto? Pero ahora para entrar al tema, vamos a encontrar que hay el pluralismo jurídico, ¿no es cierto? ¿Qué significa este pluralismo jurídico? Aquí decíamos, habemos tantos pueblos y tantas nacionalidades, ¿no es cierto? Hay 14 nacionalidades. Pero cada una de estas nacionalidades tienen un sistema jurídico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Amazonía, hasta hace algunos años atrás, cualquier problema, por ejemplo, un adulterio, se sancionaba con la muerte. Por ejemplo, de la persona que era adúltera y con quien estaba cometiendo ese adulterio. Bueno, ahí están algunos conceptos de lo que es el derecho indígena. A ver, la justicia indígena es un sistema, ¿cierto?, de resolución de conflictos. Pero cuando ejercemos la justicia indígena, ¿qué es lo que aplicamos, compañeros? No aplicamos el derecho positivo, lo que está en el Código Orgánico Integral Penal, sino que aplicamos el derecho indígena, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y qué es el derecho indígena? Miren, ahí está, es un derecho milenario, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos es milenario? Porque de generación en generación, ¿cierto? Acuérdense la vez anterior decíamos en qué año se constituye el Estado ecuatoriano, recién en 1830. Pero nuestros ancestros estuvieron antes, ¿no es cierto? Entonces por eso es que decimos es un derecho milenario. ¿Qué más decimos? Es un derecho vivo. ¿Por qué será vivo? Porque existe, ¿no es cierto? Aplicamos nosotros, ¿no es cierto? Porque no es una cuestión que decimos, ay, en nuestro pueblo sí se aplicaba el derecho indígena, pero ya ahorita ya no hay. No, estamos aplicando. Entonces es un derecho vivo que se está aplicando, que se está ejerciendo, ¿no es cierto? Es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Va cambiando, así como el derecho positivo, el derecho ordinario también va cambiando, nuestro derecho indígena también va cambiando. Hace rato les decía,
en casos de adulterio era muerte a la mujer y muerte al hombre, o muerte al hombre y muerte al otro, ¿cierto? Pero eso ya no podemos aplicar, pues, ¿cierto? Porque ahí iríamos contra lo que dice la Constitución y los instrumentos internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que dice que nadie puede quitar la vida al otro, ¿cierto? Entonces, bajo eso ya no podemos, pues en nuestra justicia indígena, por más justicia indígena que sea, matarle, ¿no es cierto? Entonces, no. Entonces, hay que adaptarle a la situación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es dinámico, ¿no es cierto? Vamos cambiando, ¿no es cierto? Las autoridades de las comunidades tienen esa potestad, esa función jurisdiccional para resolver los conflictos. O sea, y esa potestad nace de la autonomía que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando nosotros resolvemos, no es que viene el Consejo de la Judicatura a sancionarnos, a vigilar, a ver cómo estamos, a ver quiénes son los que están resolviendo. No, no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque hay esa característica o ese elemento importante que es la autonomía, ¿no es cierto? Pero si nosotros viviéramos, ¿qué tal en Quito, por ejemplo? En un departamento ahí vamos a poder ejercer la justicia indígena. No, no es cierto, porque ya ahí no estoy fuera de mi territorio, no tengo autonomía, no hay autoridad, entre otros, no hay el autogobierno, ¿no es cierto? No hay esa cosmovisión propia, porque estoy solita ahí, pues, ¿no es cierto? Entonces ya todos estos otros elementos ya no están para aplicar la justicia indígena. Cometieron alguna infracción en cualquier ciudad que esté fuera de nuestra jurisdicción, podrían traer a la comunidad solo si hay el acuerdo y la voluntad de ambas partes. Y la otra situación que podrían hacer compras es también empezar a reformar los estatutos de nuestras organizaciones y establecer en nuestros estatutos sobre esto de la justicia indígena. La obligatoriedad de si es que los miembros de la comunidad X cometen alguna infracción o tienen un conflicto entre comuneros, sujetarse a la justicia indígena sin importar dónde se encuentren. Sería, o sea, hay que ir legislando, ¿cierto? Y tranquilamente se podría reformar los estatutos en ese sentido. ¿Sí? Ya. Compas, si aquí viven, por ejemplo, o sea, si yo vivo aquí, ocurren los hechos aquí, o sea, de ley, aquí tiene que resolverse. Si ocurre el hecho, esta es una comunidad, esta es otra, si ocurre el hecho, ¿qué tal? Aquí, pero aquí, ocurre el hecho aquí con un compañero de aquí, de esta comunidad, y el compañero con otro compañero de acá de esta comunidad. ¿Quién tendría que resolver en estos casos? Aquí tiene que haber otra, ¿no es cierto? Los dos cabildos. Puede ser la alternativa. La alternativa podría ser que resuelvan entre los dos, pero también yo, por ejemplo, digo para que exista imparcialidad, ¿no es cierto? Porque de alguna forma la directiva de acá o todos los comuneros van a estar probablemente defendiéndole a él, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, este caso podría ir a esta otra organización, ¿no es cierto? Que sea una organización superior. Por ejemplo, no sé cómo es, por ejemplo, en mi provincia. Esta es la comunidad de Intichuri, ¿no es cierto? Y esta es la comunidad de Casipamba. Y nosotros los dos pertenecemos a una organización que se llama Codicil, ¿no es cierto? Y tranquilamente este caso, este conflicto, como están dos comuneros de distinta comunidad involucrados para garantizar la mayor
transparencia, nos vamos a cambios. ¿Y este qué hace? ¿Cómo resuelve? Este como es. Forma. Esta organización se conforma más o menos con unas 15 comunidades. Entonces este tiene que convocar a las 15 comunidades para resolver este caso. ¿Sí? Ya. Entonces ahí, o sea, si, no sé, no está claro, ¿no es cierto? Si vivían aquí, de hecho podrían haber resuelto. No importa que no, que sea extranjero, o sea, pero si están viviendo aquí, si el hecho ocurrió aquí, tiene que resolver. Pero si es un extranjero que tal vez conocía de que ahí probablemente resuelven los casos y se fue para pedir apoyo, ahí sí no puede, o sea, no puede definitivamente. ¿Qué tal? Yo vivo aquí, fuera de la comunidad, y hay este conflicto fuera de aquí, y decirle, vean, ayuden a resolver porque ustedes saben resolver bien. Eso no puedo. No podemos, porque algún rato, ¿qué tal si una de las partes no está de acuerdo con la decisión y este caso llega a la Corte Constitucional, que es el único organismo que puede hacer el control constitucional de nuestras decisiones? Y ahí me va a jalar de las orejas y eso no es conveniente, ¿no? Pues si la Constitución nos dice dentro de su ámbito, aquí tenemos que resolver. No podemos irnos más de eso. Cuando hablemos de la justicia indígena, no hablar mirando desde la justicia ordinaria. En la justicia indígena no hay materias, o sea, no hay. En la justicia ordinaria es que la materia penal, la materia civil, tributaria, administrativo, constitucional, que hace un montón de ramas y cada juez resuelve, ¿no es cierto? Hay un juez penal, hay un juez civil, hay un juez de contravención y así sucesivamente. Pero en nuestro sistema no hay materias, lo que hay es yaquis, conflictos, punto final. Entonces, más hay que hablar de los yaquis, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí resuelven. Si yo vivo aquí en la comunidad, así como me beneficio de todos los proyectos que vengan a la comunidad, estoy sujeta a las decisiones de la comunidad. No puedo decir, en este caso si me quedo, aquí sí deme lo que me corresponde, y cuando no me voy al otro lado. No. Si yo vivo aquí, me quedo sujeta. No es cuestión de decir, es que yo no sé si me van a resolver bien, así que me voy nomás. Yo por eso siempre pongo el ejemplo de los extranjeros. Cuando vienen los extranjeros, llegan al Ecuador, cometen un delito. Él no dice, yo soy colombiano, me voy nomás a Colombia. O yo soy venezolano y me voy nomás. Se queda en el territorio ecuatoriano, sujeto a las normas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no, la justicia indígena no pasa por una decisión personal. No es una decisión personal, sino el hecho mismo se desprende del hecho de que vive en la comunidad. Aquí hay autoridad, hay territorio, hay organización, por lo tanto me debo someter a esa organización. ¿Ya? No es optativo. En el caso de que la compañera se sujeta y resulta que no está de acuerdo con la decisión, hay mecanismos para nosotros decir no estoy de acuerdo, porque ahí me está vulnerando este derecho. ¿Y a dónde puedo llevar? Es a la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Sí? Allá puedo llevar mi caso. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Cuando resolvamos, tenemos que hacer con bastante responsabilidad y hacer bien las cosas. En el caso de que no cumpla, y bueno, en algunas decisiones yo he visto que tienen que encargar a una comisión para que sea el responsable de hacer cumplir. ¿Sí? En el caso de que no cumpla
escuela, ahí sí tendrán que nuevamente reunirse en asamblea y analizar, pues, bueno, de quién es la culpa de que no se está cumpliendo. Ha habido casos básicamente en alimentos. Lamentablemente en esos casos de alimentos van a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria no le va a ver, pues, para poner la pensión alimenticia no le ve si es que está trabajando o no. No, ellos cogen la tabla del salario básico y cuánto está el salario, $400. Y de ahí le ponen la pensión. Terminan poniéndole 110, 114, 120 dólares mensuales. Imagínense, compañeros, y peleen contra eso. No hay manera, compañeros. Pero ¿qué es lo que ha pasado también? Esos casos han vuelto en las comunidades. Y resulta que en las comunidades no hacen cumplir la decisión. Pese a que no les ponen ni siquiera, yo diría, mirando la tabla del sistema ordinario, les pone lo más bajito, a veces les pone que cada cuánto tiempo vaya a dejar en víveres, cosas así, no cumple. Y ahí las compañeras, yo también haría, yo digo, si no me hacen cumplir mi resolución, me voy al otro sistema. Y eso está ocurriendo. No se hace cumplir, logran que no les siga el juicio en el sistema ordinario, entonces resuelven acá, no hacen cumplir y le dejan en orfandad, yo diría, un abandono, tanto a la chica como a los niños. Entonces por eso hay que resolver bien, compañeros. No es problemas, tenemos que asumir que en nuestras comunidades el tema de tierras, el territorio tal vez, o una muerte o una violación son graves, ¿no es cierto? Pero también es grave estos casos de abandono de los niños que no tengan una pensión alimenticia. Por ejemplo, pues como les acabo de mencionar el caso de alimentos, resolvemos y ahí necesitamos pues encargar a una comisión que mensualmente controle. Por ejemplo, si dijeron que cada 6 meses va a ir a dejar, yo que sé, un quintal de arroz, un quintal de azúcar y así sucesivamente. A ver, ¿quién está controlando eso? Pero si no hacen ese seguimiento, solo resolvemos, ya hicimos bonito, ya después hacemos fiesta, nos chumamos y nos fuimos y nadie se acuerda cómo resolvió, ni qué es lo que había que hacer. Ahí sí está grave. Entonces más depende, compañeros y compañeras, el momento que se resuelva tenemos que asumir con bastante responsabilidad y compromiso, ¿sí? Para dar seguimiento a esos casos y que se cumplan. Solo una cosa, yo digo, si bien es cierto hay estos problemas de alimentos, de compañeros que no quieren reconocer a los niños en las comunidades, básicamente en alimentos nosotros en Bolívar hay algunos casos que se han resuelto, normalmente no pueden pues pagar mensualmente, ¿no es cierto?, que están $100 mensualmente, sino hay casos en los que los compas han dicho, yo no puedo pasar mensualmente, pero yo tengo este terreno y le entrego ya a mi hijo ese terreno, punto. O sea, esas cosas se pueden hacer. O en otro caso dice, a ver, esta zona es ganadera, donde produce leche, les doy una vaca o una vacona para que de ahí produzca la leche. O sea, cosas así. O sea, hay que buscar alternativas a partir de la realidad donde vivimos. Ustedes tienen que averiguar, a ver, ¿cómo sabían resolver esto? ¿Cómo hacían en este caso? Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, en base a nuestro derecho propio, que es un derecho, como decía, milenario, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos. La Constitución habla de conflictos internos. ¿Qué son conflictos internos? Conflictos son todo es un acto que ocasiona un quiebre en la comunidad, una desarmonía, ¿no es cierto?, un desequilibrio, ¿no es cierto?,
¿Qué tal si en un hogar resulta que el compañero le pegó a la compañera? Y ese es un conflicto, ¿no es cierto? No es que no pasa nada. ¿Qué tal si hicieron la fiesta del Inti Raymi y resulta que un compañero ha disparado al otro? Ya es un conflicto interno y que necesitamos resolver, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, las comunidades, son las que tienen que decir cuáles son los conflictos internos o qué son conflictos internos. ¿La muerte de un compañero será conflicto interno? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué tal si el compañero se va arriba a los páramos y resulta que ha incendiado todito los páramos, dizque para que retoñe y más bonita la paja y todo? ¿Eso será conflicto interno? Sí, ¿no es cierto? No es que va a decir, no, esos son mis páramos y yo sabré qué hago. No, no es cierto. Porque además de quemar el pajonal, ahí acabó con otros seres vivos que también tienen derecho a vivir como nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más dice? Miren, aplicarán las normas, dice. O sea, ustedes tienen que establecer en las comunidades cuáles son las normas. Igual los procedimientos propios, dice. Procedimientos propios significa seguir pasos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos primero, después, así sucesivamente? No es que qué tal aquí resulta que el compañero ha incendiado el páramo, le cogemos y le damos el fuete y el baño y ya. No, no es cierto. Tenemos que, primero averiguar, investigar, después de escucharle a él, de escuchar a los otros, después analizar, a ver, hay que sancionarle o le dejamos nomás para que después el resto siga haciendo lo mismo. O sea, tiene que seguir un procedimiento, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que nosotros hemos caminado quizás por todo el Ecuador, básicamente en la nacionalidad quichua, hemos encontrado que los pasos casi son similares. Por ejemplo, el primero es el Huillana, ¿no es cierto? Segundo paso es el, ¿cómo sería? Mashcana, o sea, como la averiguación, ¿no es cierto? El tercer paso que es el Ñahuinchina, ¿no es cierto? El siguiente paso que es el Pactachina, o sea, el arreglar, ¿no es cierto? Y finalmente, primero es el Alichina y al final el Pactachina ya ejecutar la decisión, ¿no es cierto? Sí, entonces ese es el procedimiento que hemos visto que en la mayoría de pueblos se aplica, ¿no es cierto? Abajo, ¿qué dice? Dentro de su ámbito territorial, o sea, tenemos que resolver, como ya varias veces he dicho, lo que aquí ocurra, ¿no es cierto? Ustedes pueden ser buenos para resolver los casos, pero no por eso van a ir a resolver el problema de al lado o el problema de la comunidad de acá, o irse a Huaranda y resolver. No pueden porque podrían ser sancionados, ¿no es cierto? Y además, lo que decía Raúl hace rato, nuestro sistema de justicia es comunitario. No es que es el presidente del cabildo el que resuelve, el presidente de la comuna o el presidente del gobierno comunitario. No, la máxima autoridad es la asamblea, ¿no es cierto? Son ellos o sea, si van a resolver de otra comunidad, entonces tendrán que ir toda la comunidad al otro lado, ¿no es cierto? A ver, verán, hay una cosa, compas, no es acuerdo, compañeros. No es que en la justicia indígena acordamos, no, compañeros. Es una sentencia, es un acto de juzgamiento. O sea, no es la única compa que me dice, en otros lados también digo, ayer nomás igual decía, es que ya hicimos el acta de acuerdo. ¿Cómo que acta de acuerdo? El acta de acuerdo se hace en mediación y no es mediación lo que nosotros hacemos, sino que juzgamos, resolvemos el caso. Y aquí no es que acordamos, no es que escuchamos al uno, usted está pidiendo esto, entonces pongamos, ¿usted qué pide? Entonces llegamos a un acuerdo. Eso no es, compañero, sino que se resuelve conociendo el caso. Es la asamblea la que dice, a ver,
Resulta que ese terreno no es del compañero por esto, por este otro, y así resolvemos, ¿no es cierto? O sea, pongo un ejemplo. Entonces, la asamblea es la que dicta una decisión, compañero, una sentencia. No es un acuerdo, compañero. Sí, que quede claro eso. El momento que ya resolvemos aquí, eso ya se queda archivado aquí, pues, ¿no es cierto? ¿Cuándo se tiene que llevar al otro a justicia? Como acabo de poner el ejemplo, cuando ese mismo caso que estaba en nuestra jurisdicción también ha estado tramitándose en la justicia ordinaria. En esos casos lo que tenemos que hacer es llevar nuestra decisión, ni siquiera llevar, yo solo digo llevar una certificación donde diga que ese caso ya fue juzgado. Llevar eso a la justicia ordinaria y decirle: hey, juez ordinario, este caso ya está resuelto, por lo tanto, para que cumplamos con uno de los principios y garantías constitucionales que dice que nadie puede ser juzgado más de 2 veces, archívese ese, y punto. Eso es lo que hay que hacer. Si ellos son necios, como en algunos casos, y no hacen caso, nosotros hay que seguir insistiendo en la justicia ordinaria que ese caso ya está juzgado, y si ellos siguen juzgando, ellos están cometiendo una violación a una garantía constitucional, ¿ya? Entonces, no es que todos los casos tenemos que ir a presentar allá, no, o sea, si no hay conocimiento del otro sistema y solo se ventiló en nuestro sistema, no necesitamos llevar, ¿sí? ¿Ya? No deben ser contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Lo que nosotros decidamos, las sanciones que vamos a imponer, las normas, todo no puede ir contra la Constitución. En el marco del reconocimiento de la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, se reconoce también una nueva categoría, en este caso que es lo comunitario, ¿sí? Porque anteriormente era solo lo público o lo privado, ¿verdad? Actualmente se reconoce esa categoría comunitaria. Esa categoría comunitaria que tiene derechos, ¿no es cierto?, que tiene también competencias, ¿ya? Nuestros derechos ya están reconocidos, está en el 57, pero no solamente está en el 57, ni tampoco en el 171. A veces creemos que el 57 es nuestro derecho y el 171. Está regado en todas las constituciones. Aquí les dejo los artículos para que ustedes, que están interesados, puedan leérselo, ¿no es cierto? Todos los artículos que tienen que ver con pueblos y nacionalidades también. Si usted vive en la comunidad, usted está sujeto al régimen comunitario. Es decir, en el territorio, instituciones autoritarias, derechos, prácticas, competencias comunitarias, ¿no es cierto? Y la persona que vulnera, ¿no es cierto?, esto, si sabe que no quiero, tendría que ser, ¿no es cierto?, objeto también de una administración de justicia y ley. Finalmente, para terminar, la categoría comunitaria no es solamente para administrar justicia y ley, sino que en el Estado se reconoce como un mecanismo más de gestión pública, ¿ya? Ya no es solamente lo público o lo privado, sino que también lo comunitario. ¿Y cómo se reconoce? Se reconoce lo comunitario, por ejemplo, para la gestión de agua. Pues la gestión de agua ya no puede llevar solamente a través de la empresa pública, tampoco a través de la empresa privada. Entonces nosotros podemos llevar nuestra administración de agua a través de lo comunitario. La justicia indígena, obviamente, también nos da a través de la categoría comunitaria. El tema de los medios comunitarios, la radio. Antes nosotros solamente era a través de medios públicos y medios privados. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener medios comunitarios. En el tema de administración de nuestros páramos, ¿no es cierto?, la gestión de los páramos, del ecosistema, de la biodiversidad, de la misma forma podemos hacer el tema, ¿no es cierto?, comunitario. En el tema de educación, en el tema de, bueno, algunos otros están de acuerdo, pero el Estado ecuatoriano, en este marco del Estado plurinacional e intercultural, reconoce la categoría comunitaria no solamente para efectos de administrar justicia o ejercer derechos políticos y competencias,
sino también incorpora, ¿no es cierto?, todo un modelo, una categoría para gestión del Estado, digamos, para gestión del Estado, ¿no es cierto?, en todas las decisiones que puedan tomar en políticas públicas, etcétera, etcétera.